Buenos días. ¿Qué es la meditación? En el anterior episodio vimos o tratamos de reconocer lo que no es la meditación y ahora vamos a tratar de acercarnos o aproximarnos a lo que es la meditación. Teniendo en cuenta que el lenguaje y los conceptos son siempre flexibles y relativos, porque efectivamente hay muchas tradiciones, hay muchas prácticas, hay muchos sistemas de enfoque, de concentración, de contemplación, de meditación por aquí, de meditación por allá, visualizaciones, en fin. Tratando de resumir, que es lo que vamos a tratar de hacer aquí, tratando de resumir y sintetizar lo que subyace a todo este proceso, podríamos decir que de primeras hay un verbo clave que es el de observar, la observación. Al final la meditación lo podemos asociar a la observación y la observación la podemos asociar a la atención. Hay un proceso de consciencia, hay un proceso de observación, hay un proceso de atención. Al final nos damos cuenta también, y esto también nos lo señala la tradición espiritual, que en el trasfondo, en el origen o la raíz de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestro sufrimiento humano, al final hay dos factores: ignorancia y desatención. Ignorancia en el sentido de no saber quiénes somos realmente. Ignorancia de haber olvidado, de no poder reconocer quiénes somos realmente, de estar plenamente identificados a una imagen que no tiene que ver con lo que somos realmente. Así que por una parte está eso y por otra parte está la desatención, la dispersión, el descentramiento, el estar siempre perdidos, vagando, deambulando por toda la corriente de pensamiento, de asociaciones, de emociones, en fin, perdidos en los sentidos, perdidos en la mente neurótica. Así que de alguna manera el principal truco, ¿no?, para neutralizar esa ignorancia y esa desatención es empezar a centrarnos, a aquietarnos, a enfocarnos en el momento a través de dirigir deliberada y conscientemente ese foco de atención y de consciencia. En la medida que aprendemos a enfocar, neutralizamos la dispersión. Y en la medida que se neutraliza la dispersión, generamos más serenidad, generamos más lucidez y generamos más compasión. Porque también forma parte de esta ecuación, por cierto. Muchas veces también se asocia la práctica de meditación con, vamos a decir así, con la luz, con la lucidez, con la visión cabal, con la claridad. Pero está la otra cara, también está el corazón, está el amor, está la compasión, está la devoción. Así que de alguna manera también podríamos decir que la meditación tiene que ver con la mente despierta, ese estado lúcido, atento, y también con el corazón despierto, ese corazón abierto, vulnerable y sensible a la realidad. Así que observación, atención, mente despierta, corazón despierto. Y es importante también al principio discernir claramente entre dos verbos, pensar y observar. Efectivamente decimos observar y el verbo por sí mismo lo da su significado y pensar lo mismo, pero finalmente lo que advertimos es que esos dos verbos están imbricados. Mi observar se ha fundido en el pensar. Observo algo, observo un entorno y en el fondo lo que estoy haciendo es valorando, comparando, interpretando, analizando. Digo, lo estoy observando, no, lo estás procesando a través, en este caso, de una operación intelectual. Partimos de que la observación no es una operación intelectual, es una operación de la consciencia. El observar se da cuenta del proceso del pensar, que sí es una operación intelectual. Por lo tanto, de primeras diría que hay que estar muy afinados y tener un discernimiento muy sutil de lo que es pensar y de lo que es observar. Y vamos a verlo de esa manera: somos observadores, siempre estamos observando, siempre hay una atención, hay un darse cuenta, hay una conciencia que apercibe la realidad. La cuestión es que esa conciencia tiene, yo le llamo el filtro, ¿no? Como el filtro del pensamiento está tan cerca de nuestros ojos que al final el observador y el pensar se han fundido. Y todo lo que observo lo pienso. El pensar está fundido, el pensar está casi como plasmado en la realidad. Y me cuesta mucho observar la realidad en silencio. Me cuesta mucho observar la realidad sin añadir el comentario, la opinión, el pensamiento. Por lo tanto, de primeras tenemos que advertir que el pensamiento es una cosa, es una función, es un fenómeno que también se observa. Y efectivamente, cuando iniciamos la práctica, observo el flujo de la actividad mental, pero a la vez también aprendo a enfocarme. ¿Dónde me enfoco? Me enfoco, por ejemplo, en el presente. ¿A través de qué? Por ejemplo, de la sensibilidad del cuerpo, de la sensación corporal, de la sensación de la respiración, por ejemplo. Y en esa actividad, en ese proceso, yo no estoy haciéndole nada a la mente, simplemente estoy dirigiendo mi atención al cuerpo, a lo que está aconteciendo al momento presente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es presente, la respiración es presente, el pensamiento es tiempo, el pensamiento es pasado, el pensamiento es futuro, el pensamiento es darle vueltas a esta realidad, plasmar, imaginar, planificar, en fin.
Por lo tanto, diríamos que otra de las connotaciones de ese verbo de observar es que acontece en el presente y el pensar opera en el tiempo. Así que desde el presente puedo observar el devenir del tiempo, pero finalmente me arraigo aquí y ahora, a través del cuerpo, a través de la respiración o de cualquier objeto que me ancle al presente. Así que podríamos decir que observar es como dar un paso atrás, es como saltar a un lugar en el cual puedo percibir todo el movimiento de la realidad, todos los fenómenos externos, sensoriales, fenómenos internos, psicoemocionales. Puedo observar cómo se mueve la realidad, fuera y dentro de mí. Así que hay un estado de observación que también le podemos llamar de presencia, de consciencia, de darse cuenta. Un estado de advertir, de asimilar lo que está aconteciendo, un estado al final, lo puedo llamar así, de presencia, de consciencia. Y lo que nos damos cuenta es que en ese estado, como no hay una mente que juzga, que compara, que entra en conflicto, que se resiste a la realidad, porque hay algunas cosas que le gustan, otras que no le gustan, unas que aprueba, otras que desaprueba. Cuando uno sale de todo eso, cuando uno sale, vamos a decirlo así, del juicio, de la interpretación y de la valoración de la mente, lo que encuentra, lo que se revela es un estado de paz, un estado de aceptación y un estado de comunión. Y esto no es una cosa, como digo, que haya que creerse, esto no tiene que ver con las creencias, esto es lo bonito de la meditación no tiene que ver con que me lo crea o no me lo crea, la meditación te va a revelar lo que tu práctica te muestre. Al final lo que aquí se reconoce es un estado de estar en paz con lo que es, en paz con lo que emerge en este momento presente, al margen de lo que aparezca en la mente, porque como decimos, la mente es algo que acontece y que aparece también en este presente. La mente es una cosa más, hay un mundo sensorial, hay un mundo psicológico, hay un mundo emocional, hay un mundo energético, hay muchas dimensiones de la realidad y desde esa observación simplemente se reconoce y se acoge. Hay una aceptación natural, una aceptación radical. ¿Por qué? Porque no está la mente para resistirse. Al final la que se resiste al flujo de la realidad, lo que aprueba, desaprueba, es la mente. Cuando uno está en un espacio más allá de la mente, lo que queda es presencia. Cuando no está la mente separando la realidad en diferentes categorías, en diferentes conceptos, en diferentes eventos, lo que queda es una percepción de la totalidad. Y en esa percepción surge, como digo, esa sensibilidad natural, ese vínculo con lo que estoy observando. Podríamos decir que junto a esa presencia nace naturalmente un estado de empatía y compasión. Hay un alumbrar con la lámpara de la consciencia y hay un abrazar con la energía del corazón. Y esto no tiene una connotación romántica, empalagosa o sentimental, esto tiene una connotación existencial, hay un vínculo con la totalidad, hay un vínculo con la realidad, y es un vínculo muy íntimo. Y este vínculo se reconoce como mi propia naturaleza. No es una idea, no es un concepto, no es un eslogan, no es nada happy floweriano, es el trasfondo de nuestra naturaleza. Hay una atención y hay una compasión con natural, hay un vínculo con esta totalidad, con esta realidad que observamos. Así que en resumidas cuentas hemos nombrado observación, hemos nombrado atención, hemos nombrado enfoque, también hemos nombrado concentración, que ya desarrollaremos ese punto en otro capítulo. Hemos nombrado el aspecto de la empatía y de la compasión, la presencia amorosa o la consciencia corazón. Y luego finalmente, claro, a lo que alude todo esto es a practicar esos estados, a recordarlos, a actualizarlos, a hacerlos presentes. Todo esto al final, ¿dónde está mi terreno de juego? En mi vida cotidiana. Mi práctica es mi propia vida. Al final voy a descubrir muchos momentos de ausencia en los cuales empieza a irrumpir suavemente esa presencia. Voy a empezar a reconocer que lo que yo antes llamaba mi vigilia despierta al final era un estado dormido, un estado de ausencia, un estado identificado de desatención y dispersión. Y poco a poco voy a reconocer como si fuera un sol, una imagen, la imagen solar, como si un sol comenzara a levantar o a despuntar por el horizonte de mi vida, de mi conciencia, de mi percepción, y empezar a alumbrar con mayor claridad, con mayor calor también, con mayor calor a la hora de abrazar la realidad. Y finalmente, poco a poco, voy advirtiendo cómo esos momentos de ausencia se van atenuando y va emergiendo esa presencia. Y dicho lo dicho, uno está en perfecta paz también con los momentos de ausencia, que van a ser muchísimos. Venimos de un largo trasfondo, de una larga hibernación, y ahora poquito a poco ese sol despunta. Así que desde ahí lo que hacemos es permitir ese amanecer y permitir que las cosas vayan simplemente recibiendo esa luz y ese calor. Sin ninguna voladura y sin ninguna pretensión. Es una práctica completamente natural. Yo haría hincapié en esto. El hecho de observar no nos convierte en seres especiales, sino en seres completamente naturales. No nos vuelve santos, nos vuelve totales. Así que la meditación, la presencia, la consciencia, el observar, el darse cuenta, es nuestro estado natural.
no es nada especial, no es nada, no es nada ultramundano, no es nada esotérico, es lo más básico que somos, es nuestra conciencia basal, nuestro estado de ser básico. En definitiva, la meditación promueve un estado de presencia, un estado de coherencia, un estado de comprensión, un estado de compasión, pero desde una naturalidad muy básica. Y desde ahí simplemente nuestra vida comienza a observarse como un fenómeno que está inscrito dentro de algo mayor, dentro de algo que nos trasciende como individuos. Al final, claro que hay una realidad de carácter espiritual, hay una realidad que no tiene nombre ni forma, hay una realidad que es lo que somos, pero que no es nada concreto, que se expresa a través de esto, pero que no es nada que podamos señalar. Y yo diría que la práctica poco a poco nos va llevando hacia ese reconocimiento, un reconocimiento profundo de la naturaleza de la realidad, en el fondo y en la forma, al final en una conciencia de unidad. Al final yo me quedaría con estas sencillas señales. La meditación tiene que ver con observar, tiene que ver con la presencia, tiene que ver con darse cuenta, tiene que ver con esa conciencia testigo o con esa conciencia corazón, tiene que ver con la presencia amorosa, tiene que ver también con el desarrollo de la empatía, de la sensibilidad y de la compasión. Y al final eso es lo que la práctica invita a desarrollar, a revelar y a recordar. Así que dicho lo dicho, un abrazo y buena práctica.